Hello, everyone. Good Hola a afternoon. todos, buenas tardes y muchísimas gracias por unirse con nosotros esta tarde. Estamos muy emocionados para tener al doctor Dan el día de hoy para presentar y estamos emocionados de presentar nuestro seminario en una de las tres series por parte de AIM-RH y también Equidad. Entonces, este primero seminario va a estar For a little bit of en background on mensajeros Dr. Dan, confiados. he is a distinguished ER Entonces, physician, tenemos defense expert, war veteran, un military experto de assistant, defensa, veterano de community guerra, gran consultant, personalidad and y professor. And he is also médico a licensed asistente y leader in también the United States es un Physician líder Service que on proporciona preparing for líder emergency, en biodynamic, líder público de disaster, salud para emergency management, preparación and business de continuity operations emergencias, both nationally and internationally. también de manera I'm going to nacional e be internacional. facilitating the Durante session este today seminario with some informativo, el doctor Van preliminaries. va a estar First, abordando las he'll siguientes briefly preguntas. ¿Qué define what es is a trusted un messenger, what makes an effective trusted mensajero messenger, confiado? ¿Qué what hace goes un wrong when confiado one trusted? trusts a ¿Cuáles son trusted los messenger, retos? and how can we train Y cómo physicians podemos entrenar as well as how can a we un integrate mensajero confiado. cybersecurity into the trusted messenger training curriculum. So following Dr. Dan's Entonces, presentation, además, we'll la have a siguiente, la Q&A presentación, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para el and doctor Dan following y that, después, we'll inmediatamente de open it up for seguimiento, vamos questions a poner a with todos en las salas para que facilitator puedan Dr. hablar Lee. en grupos más pequeños llevados por un facilitador. So without further ado, I'll turn things over Entonces, to Dr. sin Dan at this más, time. le dejo al doctor Dan y muchísimas gracias. All right, thank you very much. Muy bien, And muchísimas welcome to gracias everyone. y bienvenidos a Let me share todos. my screen here Yo voy a compartir mi pantalla and see what's aquí going on. para poder We rastrear qué es lo que good está with pasando. Ya todos sharing the screen estamos initially. claros para poder compartir la pantalla y todo. Excelente. So let me just minimize this Entonces, unas cosas and más. go into discussion. Ahora voy a la discusión. So yeah, we're going to be talking about Entonces, vamos a estar trusted hablando messenger. acerca del mensajero confiado. Entonces, vamos a ingresar a la plática. Vamos a tener algunas preguntas interactivas más adelante conforme avanzamos. Entonces, permítanme y quédense conmigo. Advance my slides here. Entonces, voy a avanzar mis So full pestañas aquí. disclosure, I'm Entonces, actually today as a consultant. hablando el día de hoy como consultor Will be y discussing anything no voy related a to hablar de nada que se relacione pharmaceutical con lo related farmacéutico o cosas relacionadas a farmacéutica o medicamentos. Nada más vamos a hablar de información únicamente. objectives when Los we objetivos get to cuando this nosotros pasamos is por going to be esto what I'm deberían de, para este tiempo al final de esta what a discusión, trusted deberían de messenger poder is. discutir de qué es un mensajero confiado y Go qué es lo over que that implica. basics. Vamos a repasar algunas de las So these are the características things that y you're vamos a looking decir, for. estas son algunas de las cosas que buscan en un mensajero confiado. También van a poder How to identificar select the right cómo trusted seleccionar messenger al mensajero confiado correcto y también debería poder identificar how to train maneras de entrenar o de al or menos trained llegar o in entrenar al mensajero cultural competency. entrenado We'll en be able el to área de use competencia cultural y también vamos a poder discutir to be la trusted. literatura de salud como consejero confiado. So before we start Entonces, talking about antes basics, de empezar esta plática, creo que es importante hablar del contexto something that cultural e historial que he compartido antes. Entonces, como diría previamente el doctor Dan, entonces, previamente, de hecho, actualmente hablamos de estas cosas y creo que es importante entender los contextos de por qué estamos aquí y por qué estamos teniendo estas conversaciones y foundation and the background. utilizar las bases y la historia que es importante. Entonces, tenemos estas violaciones de confianza entre nuestras comunidades de color por el Estado de Estados Unidos y las comunidades médicas y el gobierno en general. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que necesitan mantener en mente y que tienen que utilizar para poder entender en dónde están las personas, cuáles serían las razones para esto y también por falta de acceso a cuidado de la salud y eso ha sido un gran problema para las cosas regulares. Mientras ha sido mejorada, todavía hay unos resultados cortos en esas cosas. Y claro que las disparidades en la calidad de cuidado de la salud étnicas y raciales que recibimos y los resultados, todos han sido muy bien documentados. Entonces es importante también entender las otras partes de eso o los elementos clave o pilares afectando que nosotros no podamos hacer ese cambio.
Lo que primero tenemos que entender es qué son las disparidades de salud, básicamente a nivel básico, y una disculpa si estos son todavía bajan a términos básicos o simples, otras complejidades, pero la falsa línea es que, y las casas entre los grupos, y técnicamente caracterizado de cómo viven, dónde juegan, dónde aprenden y cosas así. En la experiencia usualmente resulta en una gran carga de los enfermos de la comunidad y los resultados de la salud. Entonces, esto es algo más importante de lo que podamos con la equidad. Amo las diapositivas, entonces esto va a haber en cada diapositiva de lo que hablo porque creo que trata de ayudarnos para hablar a un nivel entendido en el juego. Entonces, las diferencias entre calidad y equidad es lo que estamos apuntando. Bien, entonces el punto de nuestra plática el día de hoy, vamos a entrar en eso, el mensajero confiable. ¿Qué es o quién es un mensajero confiable? Tienen su propia definición. Tomé un tiempo de pensar en eso. Tanto como me gustaría que nosotros pudiéramos estar interactuando para retroalimentación, creo que únicamente nuestras sesiones de salas van a permitir eso, pero más vamos a empezar a formular sus propias ideas de cómo se vería para usted un mensajero respetado en su comunidad, en su área, para ustedes individualmente. Y creo que la mayoría de nosotros caeríamos en esta categoría. Entonces, eso nos trae en una definición más simple que yo encuentro es apropiada para el mensajero confiable, un miembro respetado de la comunidad que tiene relaciones establecidas o plataformas de donde pueden comunicarse con otras personas difíciles de conseguir. Básicamente tienen una plataforma o algún tipo de relación. Usualmente es una poderosa relación en donde tienen la ventaja de poder compartir mensajes. Hay más niveles a eso en términos de cómo esos mensajes se comporten, qué tan simplista es, cómo lo entienden, pero también hay algunas otras cosas. ¿Qué otras cosas piensan que son parte de ese mensajero confiable? Vamos a entrar en algunas de ellas. Quiero aclarar que un mensajero confiable no es un influencer. Algunos pueden decir, sí, son influencers. Eh, Más o menos. Esto es lo que es. No son un influencer, pero pueden influenciar, una gran diferencia. La típica influencia también se consideran otras cosas como que se les paga por hacer algo, para marcar algo, para publicitar algo. Son como compañeros. Entonces, como de te pago cierta cantidad de dólares o te doy esto para esto y tú compartes este mensaje y en esa relación no está necesariamente simbiótica, no va a un lado o a otro, comparten la información también, es más una tarea que tal vez nos tenga un interés vestido en eso y llegue al punto de tratar de averiguar si hay algo de autenticidad en no llegar en eso un poco más adelante. Entonces, pueden influenciar, pero típicamente no son influencer. El mensajero confiable es muy válido y útil en muchos escenarios, la mayoría del tiempo, la mayoría de los casos, especialmente donde hay un sistema hay una desconfianza sistémica, hay una inquietud con la validad de ciertas cosas, están tratando de controlarme o hay algo más a la historia, debería de mantener mis cosas aquí o cosas así, o en la situación, como mencionamos en la historia en donde la confianza ha sido violada. Entonces ahora tienes que reparar esa violencia, por lo tanto ese mensajero confiable llega de manera muy útil. Otras cosas respecto al mensajero confiable. Las personas tienden a actuar cuando confían al mensajero, el mensaje y sus motivaciones. Ahora voy a subrayar aquí las motivaciones y ahí es en donde ingreso en un poquito de autenticidad o al menos estando abierto de por qué están haciendo esto, por qué o cómo además de, claro, tener el mensaje y cosas así. Entonces, cuando pueden tener esas tres piezas juntas, de hecho, están en buen lugar. Creo que eso es importante. Las personas definitivamente también confían en diferentes contextos y situaciones. También depende si al momento correcto están tomando, por ejemplo, cosas como, hey, porque hay una inquietud, hay un miedo. Entonces, no comparten a la persona a la que quieren ir, pero entonces si hay algo que sea muy personal para ellos o han tenido una mala experiencia, eso puede dejar esa confianza, ciertas diferencias, contextos y situaciones en cómo las personas confían o pueden validar su confianza de nuevo.
usualmente elementos de un mensajero confiable o lo que deben de buscar las personas deben de tener específica experiencia y conocimiento. Dime que vienes de algo, de un lugar de mayor entendimiento, ¿qué gano yo en mayor entendimiento de lo que yo sabría? Este tipo de cosas. Entonces, este cosa es asegurarnos de tener experiencia y conocimiento alrededor de esto. Y los mensajeros más efectivos usualmente son los líderes confiados de nuestra comunidad y pueden mirar escenarios de instituciones o lugares en la ciudad, o si es una ciudad del gobernador del estado, ese tipo de personas en esas posiciones y son un líder en la comunidad, incluso es la cabeza de su vigila de vecinos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora, ¿cómo seleccionan o identifican al mensajero confiado? Aquí es en donde van a estar haciendo su búsqueda. Tengo muchísimas opiniones en esto. Les voy a mostrar esto. Primero, tienen que ser auténticos. Nadie quiere un mensajero confiable o un mensajero que tiene motivos alternos, que no está claro con sus perspectivas o qué es lo que ganan ellos. Y autenticidad tiene muchas capas, tienen que entender ni por qué se distingue de la influencia y por eso les voy a mostrar por qué es la influencia que se tienen que tener. No pueden utilizar un influencer y les voy a decir por qué. Entonces nos vamos a enfocar en la autenticidad. Realmente tienen que venir de un lugar de la verdad, tienen que ser genuinos y tienen que ser confiables. Y me encanta que la autenticidad sea parte de esto y que esto sea muy transparente. Entonces, para que las personas puedan entender de dónde vienes y no hay ambivalencia por parte de las personas o no tienen una duda de dónde viene esta persona. Entonces, tienen que ser confiables en ese tipo de cosas. Entonces, sí muestran su autenticidad. Número uno, yo diría, deben de tener un profundo entendimiento de la comunidad. No vayan por alguien que no realmente tiene un entendimiento de la comunidad y que hablen con la comunidad, no viven ahí, no saben cuál es el horario, cuál es el objetivo ahí. Las cosas pequeñas e importantes tal vez pueden parecer pequeñas, pero son muy importantes que se conozcan acerca de esa comunidad y la comunidad es sorprendente en ese término también, que cubre raza, etnia, cultura y todas esas cosas que también vamos a ingresar en ello más adelante, pero deben de tener un entendimiento de la comunidad. No vayan ahí tratando de decirle a las personas qué hacer o dándoles algún consejo que no pueden relacionarse con la comunidad. Creo que tienen que ser un gran diseminador de información precisa. Deben de tener un conocimiento base, incluso si no son un experto, idealmente quieren que lo sean, pero si no, tienen que estar entrenados o capacitados o haber tenido algún tipo de investigación para poder tenerlos, para poder tener esa capacidad de diseminar esta información. También estas personas que están buscando a dónde quieren que sean ese mensajero confiable para que participe en estos procesos. Definitivamente deben de tener cercanas relaciones con las personas. Creo que eso es muy importante para que ellos puedan entender lo que implica los problemas en la comunidad y también en esa relación. Entonces, es confiar. Esa confianza se hace durante el tiempo, ya sea durante la pandemia o problema de salud, un brote, cualquier problema que estén teniendo que ahora ya se les presentó a la comunidad. No es el momento de intercambiar cartas, no es el momento de intercambiar información de redes sociales, ya deberían haber sido parte de ese proceso en el principio. Entonces, lo que tengan en su lugar, sigan nutriéndolo por adelantado. Entonces, esta es la parte en donde pueden ser un influencer. Los influencers, de hecho, pueden ser una parte y pueden ser un mensajero confiable. Sin embargo, noten que tengo un par de cosas que agregué. Entonces, tienen que haber autenticidad. Realmente tienen que tener una pasión o deseo para ello. Por ejemplo, nada más un ejemplo, porque eso
se me viene a la mente en este momento en términos de su trabajo con los desastres naturales o respuestas de emergencia o algo así. Hay alguien con autenticidad ahí. No es un influencer y está interesado en este tipo de cosas, pero también debe de haber un punto de entrenamiento y ese entrenamiento es en forma de conocimiento acerca de lo que está pasando, conocimiento acerca de cómo mandar el mensaje, de cómo mandar un mensaje específico de información y esas cosas. Entonces, sí puedes utilizar un influencer, pero asegúrense de que sean auténticos. No hay que obtener a alguien que parece que están utilizando o haciendo un comercial y corte. Ese tipo de cosas no van a funcionar para la comunidad. Van a pasar eso y van a minimizar su mensaje y probablemente trabajar en la dirección opuesta. Muy importante, y digo esto por último porque realmente lo siento muy fuerte, pero debe de asamblear a la comunidad por parte de la comunidad de objetivo. ¿Qué quiero decir? El lenguaje, la raza, la cultura, debe de estar muy familiarizados idealmente, que sean de la comunidad, que sean esa boquilla y utilicen ese ejemplo que tengo, como yo he mencionado en el pasado antes. El doctor Fauci habló acerca de una comunidad de miembros negros de la iglesia y digo, es genial. Es un gran mensajero, pero tal vez sea un mensajero confiable, pero no es de esa comunidad, no se parece a esa comunidad, entonces realmente no se lo voy a comprar y es un hecho. Entonces, esas son las cosas que realmente deben considerar. Desafortunadamente, eso es lo que es. Ahora, diferentes razas y comunidades por todo el mundo, definitivamente hay algo muy bien documentado en la ciencia. Muy bien, entonces, ¿cómo entrenamos al mensajero confiable? Especialmente en competencias culturales. Hay una parte importante de esta competencia cultural que uno tiene que averiguar los diferentes programas de entrenamiento y como me toca, debemos de ponerlo en su currículum conforme lo desarrollan o hay algunos elementos que definitivamente deben pensar. Entonces, vamos a definir la competencia cultural. ¿Qué es? Es la habilidad de entender, apreciar e interactuar con personas de culturas o creencias diferentes de los propios. Y esta es una definición de la Asociación Psicológica Americana. Pensé que era buena y apropiada para entender dónde están las personas. Si pueden relacionarse con alguien de una cultura diferente, de una historia diferente, también entendemos el juego en cuáles son los problemas. Tal vez empiecen a tener un poco de empatía y hablaremos al respecto de eso. Y creo que son otras partes. También es cuando nos enfocamos en lo que yo diría tolerancia. Creo que no me gusta esa palabra, nunca me gustó. La tolerancia no es lo que nosotros queremos. Creo que las personas quieren ser respetadas. No tolerancia, no soportarlas, sino respetadas. Y en esos respetos o entendimientos estás mostrando esa empatía y también siendo parte de la solución. Esas son las partes que hay que respetar. Entonces, mantengan eso, distingan la tolerancia de tolerar a alguien con respecto y agradecerle a alguien. Entonces, creo que tiene que ser parte de eso. Idealmente, el mensajero debe de ser similar a la comunidad objetivo. Entonces, esas barreras ya no estarían en el punto también deberían entenderlo. Entonces, ciertamente tratar de obtener a alguien de la comunidad sería ideal, cualquier comunidad que lleven como objetivo. Y creo que el acercamiento puede ser de dos maneras inmersivas. Entonces, los ponen en el entorno, digamos, háganlos. No digo que los hagan ahogarse y nada más tirarlos al agua, sino tienen que involucrarse en el entorno y eso indica, el entorno puede ser algo como pedirles que sean voluntarios dentro de la comunidad o donde sea, en el área que es, tienen que ser parte de esa comunidad, haciendo algún tipo de trabajo ahí. De esa manera obtienen las cosas esotéricas, las cosas familiares, fácilmente nada más por verlas y siendo parte de ese proceso. Entonces es más práctico, de manera pragmática. Y la otra parte es, otra manera sería didáctico, donde de hecho obtienen competencia cultural y su estructura de muchísimos grupos diferentes que son de otras organizaciones que ven su comunidad, su organización. Entonces, antes de que sus mensajeros salgan, están al tanto
y tienen un entendimiento de lo que es eso. Entonces, esos serían al menos dos enfoques principales y otras maneras en las que pueden pensar en eso, pero son las que voy a resaltar rápidamente. ¿Qué otras cosas? Tal vez, además, darles unas cuantas semanas de rotación o ser interno o un voluntariado en la comunidad objetivo, ya sea niños, centros de recreaciones, barbería, salón o una organización basada en la fe, siendo en esta comunidad como dejemos, me parece, quieres ser parte de ese proceso, tienen que estar en esa comunidad. Si no están en esa comunidad, definitivamente no le muestran los dedos a la comunidad, definitivamente hay más que hacer. Entonces, ahí es en donde viene toda la confianza, todo el continuamiento, todos son pilares para poder construir uno a los otros. Creo que eso es importante. Creo que también tienen que averiguar cómo pueden incorporar esa competencia cultural en su organización. Entonces, no nada más práctica, sino su organización, el estatuto, reuniendo esos mensajeros hacia y desde la comunidad también tiene que ser parte de la solución. Entonces, usted tiene que tener a su organización completamente competente cultural o recibir esos entrenamientos para ver cuál es el asunto, crear un entorno en donde las personas están cómodas teniendo estos diálogos y discusiones para poder entender y apreciar y aprender y solucionar algunos de estos problemas, no nada más de la línea al lado, sino también aliados o algunos de mis co-conspiradores. Entonces creo que eso es algo importante. El entrenamiento de EI también es muy importante. Diversidad, equidad, inclusión también puede ser muy apoyo para los mensajeros porque también están dentro de lo relacionado. Creo que también serían de valor. De otras maneras, asegúrense de definitivamente revisar lo que está a su puerta porque también deben de tener una introspección. Mírense a sí mismo y revisen cuáles son sus prejuicios y empiecen a abordar esos porque si van con sus prejuicios se van a mostrar, se van a ver en algún punto y no inmediatamente, pero se van a mostrar y asegúrese de revisarlos y ser responsables y ver cómo puedan que sean parte de sus entrenamientos y tener esas conversaciones que son importantes. También explorando e interactuar con diferentes culturas, festivales de culturas, eventos culturales, ser de mente abierta, no pueden cerrarse y tienen que ser parte de la solución. Entonces hay que involucrarse, participar e idealmente debería de ser un entorno y deberían poder salir de la habitación con quien realmente pudiéramos hablar cuando tengamos una pregunta para que no sientes que estás insultando a alguien, pero que también no estás tratando de aprender un poquito más. Entonces, encuentra esas fuentes dentro de su organización a donde puedes ir y por eso es que la organización tiene que tomar el paso líder para estar cómoda con una póliza de puerta abierta y pueden abordarlo como grupo para que todos ya están educados y puedan entender algunos problemas culturales y de esa manera no sentimos como que están siendo reprimidos o que alguien está siendo insensitivo a insensible a cierta cultura u organización o etnia y cosas así. Entonces creo que eso es importante, pero nuevamente tienen que salir del frente. Entonces esa es la única organización conforme tratas de obtener que los mensajeros hagan esto, la comunidad está reuniendo a los mensajes parte de la solución, transparencia y retroalimentación va junto con lo que dije, que sea un lugar seguro, un entorno seguro para que puedan ir a hablar de manera libre y también aprender cuando tienen un plan exitoso o cuando competencia cultural de mensajero confiable está en su lugar, entonces demuestran empatía y también una gestión. Quiere decir que ejecutas la misión tratando de arreglar lo que esté mal dentro de la competencia cultural. Creo que eso es importante para todos ustedes. Vamos a ver. Y hay algo más que quería compartir con respecto a la literatura de salud, ¿dónde esto aterriza? Bueno, la literatura de salud puede ser un poco desafiante porque idealmente quieren a alguien que tenga un conocimiento ya.
Entonces, un experto en ese campo sería importante tenerlos ya entrenados o un poco de experiencia para poder traer esto a la mesa con una habilidad para comunicarse sería ideal. Entonces, algunas de las cosas que pueden pedir para requerir sería un curso en las profesiones de la salud o para comunicaciones de salud. Lo que estoy diciendo es que si tienen un mensajero confiable que dices, esta persona o puede ser un influencer o alguien dentro de la comunidad que pienses que sabe o que conoce la comunidad, si hay algo que no saben, si es un problema relacionado a la salud, no tienes el conocimiento para un problema de salud, entonces tal vez les pidan que vayan a un curso para aprender. Es una manera de hacerlo, entonces eso sería una opción. Lo otro sería entrenamiento justo a tiempo en el tema relacionado o la política o por un experto, por ejemplo, tal vez el campo quieren hablar acerca de eso y obtengan un experto de la salud para decirles todo lo que necesiten acerca de la gripe y idealmente esa persona también se puede comunicar bien, entonces les puede dar tips en que se pueden concentrar después de darles los materiales base para que tengan su conocimiento base aumentado y bastante ya saben todo lo que necesiten saber para compartir la información y luego las habilidades en cómo comparten la información, eso sería ideal, pero entrenamiento justo a tiempo tal vez sea de ayuda. Un seminario o comunicaciones en entrenamiento de salud en persona también puede ayudarles para poder un entrenamiento o un curso. Un grupo de personas que son expertos o que tienen muy bien agarre del material y pasen ese material a los otros y pueden hacer esto de manera anual, pueden hacer esto dentro de la institución o dentro de la organización y tal vez 2 veces podemos hacer algo ya sea mensual, pueden averiguar cuáles son sus necesidades o tal vez 6 meses, pero definitivamente es un conocimiento, dictador de conocimiento con el tiempo y un aprendizaje de adulto. Hay que actualizar cursos al menos 1 vez o 2 veces al año para poder retener la información, pero para eventos que típicamente pasan anualmente, por ejemplo, la gripe, tal vez tenga a un experto de la salud hablar con usted durante una semana, 3 meses antes de la temporada o lo que sea. Actualmente tienen todo en lugar, ya pueden saber qué hacer y pueden dar una actualización al respecto para las últimas actualizaciones. Estas son algunas de las estrategias respecto al mensajero confiable y la literatura de cuidado de la salud en estos cursos. También es importante tener una base de conocimiento, pueden hacer algunas pruebas, las personas no les gustan las pruebas, entonces pueden hacerse pruebas a sí mismos, pero es importante que sí pueden de hecho ponerse su propia cámara, un tipo de taller tal vez tratar en donde repasamos, hagamos un poco de juego de roles. No desde el punto de vista personal, pero me gusta hacer el juego de roles y tal vez una enseñanza previa y tal vez interactuando con colegas, amigos en el campo y nada más decir, hey, entonces digamos que tienen una persona que rechaza obtener la vacuna de la influenza y deciden conforme la razón, cómo te acercarías a esto o alguien que quiere ponerse la vacuna de la influencia, pero necesitan saber en qué preocuparse o cómo esto impacta a otros, ese tipo de cosas y ustedes los ayudan a pasar por el proceso. Algunas personas no les gusta porque tal vez sean tímidos, pero si no está grabado, entonces pueden enseñarse unos a los otros, hey, esto es lo que haría al entender, no es para retribución. Entonces, en esos casos, las personas que se sienten cómodas respecto a esto, de hecho, pueden hacer un poco más de entrenamiento con otros. Entonces, ahí sugiere un poco más de estrategias. Entonces, piénsenlo al respecto de hacer eso. Muy bien, entonces, preguntas que definitivamente deben de pensar con respecto a antes de participar en la comunidad, que son muy, muy importantes. Lo primero es cada vez antes de intervenir o que se participen en la comunidad, ¿quiénes son los mensajeros confiables en esa comunidad? Segunda parte, otra pregunta, ¿pueden utilizar incluso esto en nuestras sesiones de salas? ¿Cuáles son los canales preferidos de comunicación de la comunidad? ¿Cómo deberíamos avanzar o cómo deberíamos bajar la información digitalmente en línea o
cuál prefiere esa comunidad, identificar eso es importante. Y después, ¿por qué las personas confían en esa fuente de información por encima de otra? Hay algo ahí entre una y la otra, si cambian las cosas, si el mensaje cambió o está basado en el proceso de enfermedad o saben cuál es la intervención, muchas cosas, al menos esas dos cosas realmente necesitan pensarlas. Entonces voy a poner esas ahí y con eso, entonces espero que no los haya dormido, es eco, pero es importante y creo que es algo que todos quieren. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto. Y con eso dicho, yo ya he terminado de hablar. Doctor Dan, muchísimas gracias por hablar acerca de esto con nosotros el día de hoy. Tengo nada más unas cuantas cosas antes de pasar directo a preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, pueden ponerla en el chat. Vamos a hacer lo mejor para llegar a ellas. Pero con eso, ahora nada más quiero tomar tiempo para agradecerle al doctor Dan para hablar con nosotros el día de hoy. Puse nada más su Twitter en el chat para que puedan ir a seguirlo. Y después una cosa más, que si pudieran cambiar sus nombres en el chat, ya sea dando clic derecho en su nombre en la parte de arriba del participante y renombrarse a sí mismos o darle clic a su propia imagen en la pantalla, eso nada más sería de increíble ayuda. Entonces, con eso tengo la primera pregunta. Entonces, eso es algo que surgió ayer uno de mis colegas. Entonces, tal vez hemos terminado con COVID, pero el COVID no ha terminado con nosotros. Entonces, con eso en mente, ¿cómo podemos utilizar a los mensajeros confiables para poder quebrar un poco esta apatía? Creo que estás en mute. Renaming myself. Perdón, me estaba renombrando. Sí, bueno, su pregunta fue acerca de apatía y que el COVID no ha terminado con nosotros, es lo que escuché. Sí, básicamente, ¿cómo podemos utilizar a los mensajeros confiables para poder romper esta barrera aquí? Sí, bueno, quiero decir, I really am. realmente soy suyo, pero no ha terminado con nosotros y es un reto, es un desafío. Creo que los mensajeros confiables deben de estar involucrados, pero nuevamente ser auténtico. Nada más digo, siento tu dolor, no quiero tener que lidiar con esto de igual manera. Ya quiero salir de aquí, quiero disfrutar mi primavera, quiero disfrutar mi verano. Entonces, creo que las personas pueden relacionarse a eso un año o dos, yo también. Y tenemos que admitir eso, somos humanos. Creo que nuevamente es ser auténtico, participar y regresar a lo que supongo llamaríamos como juego, libro de juegos, para poder estar involucrados en encontrar las redes dentro de las organizaciones y siendo, por ejemplo, las barberías o las organizaciones en donde realmente haya la necesidad de las personas, en donde tengamos la influencia, por así decirlo. Pero también tenemos muchísima confianza en la equidad para poder estar participando, pero también tienen que ser prácticas y también hay cosas que nos faltan como expertos de cuidado de la salud. Creo que nos están faltando la parte práctica y siento que no va a ser únicamente ciencia dura. Recibimos todos los datos y se los daremos y son cosas que necesitamos hacer, pero también entienden que el elemento humano, este otro factor que están en juego, lo que podemos comprometer o con lo que nos podemos comprometer, tal vez necesitemos considerar. Entonces, por ejemplo, el problema completo respecto a la mascarilla, los refuerzos o que no se les permite hacer X, Y, Z en algún punto. Y tal vez esto sea controversial. Esa es mi opinión personal, no les estoy diciendo qué hacer. Es que en algún punto el entrenamiento va a tener que surgir en donde todos estamos adultos, todos están tomando decisiones, los padres pueden tomar decisiones por sus hijos y tenemos que decir, muy bien, este es un riesgo y este es un riesgo relativo. Hacemos estas decisiones todos los días. Entonces, ¿voy a beber y manejar o no lo voy a hacer? Sí, hay leyes implementadas que nos mantienen a todos en equilibrio si las violamos y hay consecuencias y probablemente debe de haber consecuencias para ciertas acciones que no tomamos y la enfermedad de hecho ya es una enfermedad. Hay COVID y ya hay resultados en pacientes que no están llegando al hospital o si llegan al hospital y desafortunadamente fallecen o
es dolor en general y tienen que llegar, lo cual es bueno. No llegan a morir, pero a lo que llego, a lo que voy es que si se guían por las reglas, se comprometen, son auténticas, las cosas que acabo de mencionar, y después tienen que ser práctico también. Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que decir en algún punto, ok, hay ciertas cosas que no vamos a hablar el 30% de las cosas en las campañas, entonces realmente nos están rindiendo 25 o 25%. Eso no va a cambiar. Entonces no me importa qué es lo que dice, no estoy tomando la vacuna, es en donde estamos. Y tomaron su decisión y no, pues nada más hay que apoyar, pero también creo que no podemos golpear mucho a la gente, ya tomaron suficiente y creo que la gente puede tomar sus propias decisiones. Claro que sí. Y después aquí hay una gran pregunta por parte del chat. Entonces, estoy curiosa acerca de sus ideas respecto al pago de los mensajeros confiables, sí o no, y cuánto tal vez es como una regla general. Bien, es divertido conforme paso esta diapositiva. Ayer hay un amigo mío que reconoce algunas diapositivas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ok, estoy hablando de mensajero confiable, lo sabes. ¿Qué es un mensajero confiable? Bueno, ¿qué piensas que es un mensajero confiable? Un mensajero que es confiable. Entonces vamos a pasar por todo ese diálogo. Línea base. La pregunta fue hecha. Entonces, ¿es un mensajero confiable meramente o son agentes? Dije, oh, entonces eso definitivamente me llegó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mensajero confiable y un agente? Yo diría, es la perspectiva, el ángulo por donde tratan de llamarlo. Entonces, hay un mensajero confiable que les pagan literalmente lo que le acaban de preguntar. Yo diría, un mensajero confiable se le puede pagar, tienen una experiencia, nos proporcionan un servicio, se les paga. No influencia tener paga. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias? Su autenticidad y el motivo que resalté en la diapositiva. Creo que son importantes. Entonces, no creo que mutuamente no sean exclusivos, pero respecto a, creo que sí se les puede pagar. A mí me pagan por un buen número que yo hago, pero siempre he estado haciendo esto antes de que me paguen por hacerlo. Creo que es la pregunta de, ¿estarían conmigo en la opción o estarían conmigo aquí? Yo lo he estado haciendo y la paga no hace que nos quebremos, pero es una apreciación de la oportunidad, del talento, de los más de 25 años de entrenamiento y escuela médica y demás. Entonces, creo que sí es importante y creo que ahí es donde los médicos también pueden tomar un paso porque no tienen el entendimiento o a veces sientan que valen la pena o que las personas no los aprecian también, pero si queremos empezar con la parte de la celebridad, entonces hay que pagarle una buena cantidad para incluso hablar con el agente. Entonces creo que nosotros como individuos, no nada más doctores, cualquier persona, si tienes un talento o experiencia, debe ser validado y apreciado. Ahora, si no das tu servicio, está muy bien. También lo puedes hacer de manera voluntaria por cualquier razón. Para el ganar, ganar, para mí es entendible que las personas estén bien, que estén vivas, que estén siguiendo las guías y es todo. Entonces, creo que eso es una gran pregunta, pero cuando mi amigo dijo agente contra, nada más me perdí, pero no les di esa versión, es una gran pregunta. Hay otra rápida pregunta aquí y esto dice que tal vez sea un poco difícil, pero ¿cómo te diriges a la mayoría de los mensajeros confiables si tienen miedo de hablar porque realmente el mensaje no se alinea con lo que la comunidad cree? Gran pregunta. Yo batallo con eso a veces. Batallo en el sentido de que es un dilema y pueden ver cuando las personas giran sus ojos, el lenguaje corporal, pero la verdad viene nada más porque, y nada más lo llamo, creo que está en el mensajero el poder desafiar ese mensaje, pero creo que hemos llegado a esa difícil persona de localizar. Yo sé que no importa qué tanto giren los ojos o que se aguanten, es algo que realmente hacemos en algunas culturas. Todo eso, cuando hacen todo eso o giran la cabeza o el cuello o incluso para los chicos es como
aún puedo tocar ese nervio, porque lo que yo digo es, yo lo confronto, digo, sí, veo que estás girando los ojos, veo que estás haciendo cara, siento que estás sintiendo algún tipo de incomodidad y puede ser refrescante, entiendo la ciencia, lo estoy compartiendo contigo, no es a fuerza, no es obligatorio, pero tengo una obligación contigo como un miembro de la comunidad, como tu hermano, como tu hermana. Y eso es nuevamente una política que viene de una parte auténtica. Si les di la situación, entonces yo les pago para hablar, que hablen, pero porque a mí me importa, tengo que abordarlo y porque soy un candidato, entonces tal vez lo voy a llamar y voy a decir, hey, te veo, sí, estás haciendo esto o te estás sintiendo de esta manera, entiendo. Sin embargo, no puedo dormir en la noche o no me puedo sentir cómodo conmigo mismo porque no estoy siendo honesto conmigo mismo. Si no te digo esta información, veo que estás llegando a un párrafo y digo que hay un bache ahí, es tu decisión, puedes tomar esa decisión si quieres caminar en ella, puedo tratar de salvarte, pero en algún punto únicamente puedo hacer tanto, cierta cantidad, y ahí es en donde ustedes tienen que salir con respecto. No puedes rendirte de las personas. No me he rendido por las personas, pero también estoy al tanto de personas que son como, no, no quiero estar contigo en este momento porque estoy bien, porque tengo mi sistema. Estos son argumentos que todos escuchan y es como, ok, entiendo, no estoy de acuerdo contigo, pero aún te quiero y cuando quieras hablar, la puerta siempre está abierta y creo que eso viene de un lugar de compasión, un lugar de autenticidad y no como un lugar de donde se me marcó. Entonces, así es como lo distingues. And so I think with that, I see a couple questions in the chat, but I think we want to leave enough time. Pero creo que queremos dejar suficiente tiempo para entrar a las salas de chat, entonces voy a entregarlo creo que a Trevor para que sí, muchísimas gracias, Eric, por llevar a cabo esas preguntas y respuestas y gracias al doctor Dan por esas grandes respuestas. Entonces, en este momento vamos a dividir a todos en salas para que puedan continuar en mensajeros confiables y poder escuchar un poquito acerca de sus experiencias. Entonces, con eso yo voy a abrir todas las salas de chat, todas las salas y algo debería salir en su pantalla. Entonces, si pueden aceptar su sala. Espero que las disfruten y yo traigo a todos de regreso en como unos 15 minutos. Please let me know if you're having any trouble accessing your breakout room as well. Feel free to go off mute. Looks like everyone is moving on over though. Parece que ya todos se están moviendo para allá. Is everyone else who's left in the waiting room seeing how to move on over to your breakout room? Or if you don't, go ahead and speak up and so we can direct you to where you need to go.
Just a reminder that if anyone needs any help getting to their breakout room, I'm happy to help. Please let me know, and you feel free to come off mute and ask any questions that you have. Hello, I see everyone coming back into the main session. I hope you all had some great discussions in your breakout rooms. Just wanted to take this time to wrap up the webinar. We wanted to extend our huge thanks to Dr. Dan for this awesome presentation. And just remind everyone that this is part 1 of a 3-part webinar series this spring. We will be having another webinar next month in April and one in May as well. So please look out for communications that will be sent out in the coming weeks on that. And then for any last minute housekeeping items, Eric? No, Or nothing else from me. We're working on developing a couple forthcoming workshops, so just stay tuned. Those will be in from May to August likely. Awesome, and this presentation has been recorded, and the recording will be sent out in the upcoming days, as well as Dr. Dan's slides. So thank you so much again for joining. Thank you again, Dr. Dan, for your awesome presentation, and we hope you all really enjoyed this webinar. I know I did. Thanks, everyone. Have a great afternoon. Thank you. Bye. Thank you all. Thank you. Bye. everyone. Thank you. Thank you.